Bueno, muy buenas noches, licenciada. Nosotros vamos a explicarles lo que es de los climas del Ecuador y vamos a proceder a exponerles con esto. Nuestro grupo ha logrado identificar lo que son 12 diferentes tipos de climas predominantes en nuestro territorio, los cuales puede apreciar aquí. Y bueno, a continuación vamos a irles explicando uno por uno. Bueno, como primer clima tenemos el clima ecuatorial lluvioso, tropical húmedo, de selva tropical o simplemente ecuatorial. Bueno, este es un subtipo de clima tropical que se caracteriza por las temperaturas altas. Su temperatura promedio anual es de 27 grados centígrados. También es un clima isomérico que por sus constantes precipitaciones durante todo el año, además de lluvias abundantes y regulares, siempre superiores a los 2.500 milímetros por año. Bueno, en las zonas más húmedas que superan los 6.000 milímetros. Se localiza en las zonas cercanas del Ecuador, en muy bajas latitudes, es decir, el cinturón latitudinal correspondiente a la zona de convergencia intertropical, en donde se encuentran los vientos aliosos del noreste y sureste. También nos encontramos con el clima monzónico o subecuatorial. Bueno, este es un subtipo de clima tropical dominado por el monzón, es decir, por la masa de aire tropical marítimo, cálido y húmedo, que procede de los bordes occidentales de los anticiclones subtropicales. Tiene como estación menos lluviosa, muy marcada y un máximo pluviométrico que se alcanza cuando está cerca a la zona de convergencia intertropical. Tiende a darse en el este de los continentes y se potencia cuando hay un obstáculo orográfico que obliga a este a elevarse las masas de aire. Es un clima muy lluvioso en verano, en torno a los 2.000 milímetros anuales como mínimo. Las temperaturas promedios de los meses cálidos y secos del verano oscilan entre los 27 grados y los 32, pero la temperatura máxima oscila entre los 38 y 48 grados durante los meses de mayo y junio. Como siguiente clima tenemos el clima tropical de sabana o clima tropical húmedo seco. Es un subtipo de clima tropical caracterizado por poseer al menos dos estaciones bien definidas y en equilibrio, una húmeda monzónica y una seca a lo largo del año. Si la estación húmeda es corta, puede presentarse con lluvias torrenciales. Es muy caluroso durante todo el año, aunque presenta mayor oscilación térmica que el tropical húmedo. También puede ser parecido al clima subtropical seco semidesértico. Este clima abarca el 11.5% de la superficie terrestre. Para identificar las temporadas se observa el promedio mensual de lluvia, pues si este es mayor a 60 milímetros, indicará si dicho mes se define como húmedo seco. El siguiente clima es el clima árido cálido, desértico cálido o sahárico. Es un tipo de clima árido que posee una temperatura media anual superior a los 18 grados centígrados y precipitaciones inferiores a 250-300 milímetros aproximadamente. Este clima se sitúa especialmente en las tierras bajas y se origina por la actividad de la llamada cresta subtropical a una latitud de 300 grados sur y norte. Es decir, debido a la zona de alta presión propia del sistema de circulación atmosférica que trae el aire muy seco desde la alta atmósfera. El clima tropical árido o árido tropical pertenece a los desiertos calientes y se caracteriza por tener una temperatura media anual por encima de los 24 grados centígrados, con veranos particularmente calurosos y prolongados. Clima semiárido cálido. Está definido como una temperatura media anual superior a los 18 grados centígrados. Presenta en general una temporada lluviosa moderada, cuyas precipitaciones pueden llegar a ser intensas pero breves, por lo que a lo largo del año predomina el clima seco. Por lo general es un clima intermedio entre el clima árido cálido y otros climas lluviosos, aunque en ocasiones está relacionado con un clima tropical cuya precipitación se ve atenuada por cierta altitud o bloqueo por cordones montañosos. El clima seco tropical o semiárido tropical es un clima muy cálido de latitudes tropicales y subtropicales.
con temperaturas medias anuales superiores a los 24 grados centígrados y una temporada seca prolongada. Usualmente se sitúa entre las regiones de clima árido tropical y el tropical de la sabana, que es muy húmedo. Y bueno, el clima estepario o semiárido templado y frío. El clima estepario de Estapa o el clima semiárido templado y frío es un clima semiárido y característico de los ecosistemas de Estapa. Se agrupa a los climas semiáridos que tengan una temperatura media anual inferior a 18 grados. Aquí las precipitaciones pueden estar entre 200 y 500 milímetros aproximadamente. Además de que presenta lluvia en verano y es un clima de latitudes medias de influencia monzónica. El, el siguiente que tenemos es el clima mediterráneo. Este clima mediterráneo es un es un subtipo de clima templado, junto con otros como el subtropical húmedo y el oceánico. Además de que se caracteriza por inviernos templados, lluviosos y veranos secos y calurosos o templados. Además de que con otoños y primaveras variables. Tanto en temperaturas como en precipitaciones. El nombre de aquí lo recibe debido al mar Mediterráneo, área donde es tipo este clima y adquiere mayor extensión geográfica, pero también este se presenta en otras zonas del planeta como el de Ecuador, aunque con variaciones en cuanto a la distribución de las temperaturas. Las lluvias no suelen ser muy abundantes, aunque hay zonas donde se sobrepasan los 1000 milímetros, pero las características principales es que estas no se producen en verano, por lo que su distribución es a la inversa a la del clima de la zona intertropical, lo cual genera aquí un importante estrés hídrico. Las temperaturas se mantienen en promedio todos los meses por encima de los 20 grados centígrados, pero presentan aquí una variación estacional donde hay meses fríos por debajo de los 18 grados centígrados. El clima mediterráneo subalpino. Este clima subalpino es un clima de montaña que se encuentra en un piso altitudinal frío, el cual se sitúa entre un piso altitudinal de clima templado y uno de clima alpino. Se presenta en latitudes medias y tropicales. La dinámica de las temperaturas aquí es equivalente a la de un clima subpolar y es característico de ecosistemas como los bosques subalpinos, los cuales limitan aquí con los ecosistemas de tundra alpina en el llamado límite del bosque. El clima templado subhúmedo, también llamado clima tropical de altitud, es un clima de influencia más monzónica, es decir, de verano lluvioso e invierno seco, que se encuentra en latitudes subtropicales y subecuatoriales. En la mayoría de los casos, este clima se presenta en regiones de altitud que reciben de humedad proveniente del bosque y sabanas tropicales, en donde la lluvia es más intensa durante la época de verano. Clima húmedo de montaña, llamado también templado húmedo. Se clasifica conjuntamente con el clima oceánico debido a similitudes con la dinámica de temperatura y precipitaciones. Sin embargo, hay importantes diferencias, pues sitúa en latitudes tropicales, presenta altitud con un promedio de 2.500 metros de altura, por lo que es un tipo de clima montaña isotérmico. La temperatura es de 15 grados centígrados y la vegetación típica es la selva de montaña. Clima oceánico. Es un clima propio de latitudes templadas, que es típico de regiones próximas al océano e islas donde el viento sopla constantemente hacia el continente, caracterizado por pequeñas o moderadas oscilaciones térmicas diurnas y anuales que lo diferencian del clima continental, además de poseer humedad relativa elevada. Hay abundantes precipitaciones a causa de la proximidad al océano. En las costas occidentales u orientales de los continentes, los inviernos son fríos, pero no gélidos, y los veranos frescos o cálidos, con una oscilación térmica anual mediana en unos 10 grados centígrados aproximadamente. Las precipitaciones son abundantes y están bien distribuidas, aunque con un máximo invernal. Clima alpino. El clima alpino es el clima de la tundra alpina. Es un tipo de clima de montaña frío o de alta montaña, que también califica como el clima de tundra y que corresponde a las características climáticas de los territorios de tierras altas situados por encima de la línea de vegetación arbórea. El clima alpino es el clima de mayor altitud previa a la congelación de altura.
Se caracteriza por situarse por sobre el límite del bosque, en donde el frío de montaña no permite el crecimiento de árboles y donde la temperatura media mensual no excede los 10 grados centígrados.